días. Me acojo a los saludos protocolares, no sin antes reiterar mi agradecimiento a la señora Procuradora Greta Villalaz de Allen por recibirnos en la Procuraduría de la Administración y facilitar este espacio que, como mencionaba Laura, está enmarcado en la celebración de los 15 años del Tribunal Administrativo Tributario y la difusión que seguimos dando a la comunidad sobre la existencia de esta importante institución en el engranaje de la cosa pública de la República de Panamá. Y en particular en el día de hoy con el objetivo de dar a conocer las funciones de esta institución, pero asimismo cómo funciona el control de los actos tributarios en la vía gubernativa a los servidores públicos y asesores de instituciones públicas que nos acompañan. Gracias a todos por estar con nosotros. En primer lugar, debo manifestar que las opiniones que voy a emitir durante la mañana de hoy son o corresponden a mi criterio personal y no representan las opiniones del Tribunal Administrativo Tributario ni del Pleno de Magistrados. Es una aproximación estrictamente académica. En esta mañana procuraremos abordar los siguientes aspectos: la constitucionalidad del Tribunal Administrativo Tributario, la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 23 de marzo de 2026, la importancia de la existencia de un Tribunal Administrativo Tributario en la vía gubernativa, el control de los actos tributarios en la vía gubernativa con especial énfasis al recurso de reconsideración, el recurso de apelación y los incidentes y excepciones dentro de los procesos de cobro coactivo, y veremos por último el TAT en cifras. El Tribunal Administrativo Tributario fue creado hace 16 años y tiene funcionando 15 años. Fue creado por el artículo 156 de la Ley 8 del año 2010, que implicó una reforma tributaria. Esta Ley 8 del año 2010, como digo, introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico panameño la existencia de un organismo independiente de la administración tributaria para conocer el recurso de apelación. Lo que quiero destacar, pues, en primer lugar, la creación, porque era una institución que no existía. Previo a ella existía un organismo que se denominaba la Comisión de Apelaciones. Dentro de la propia Dirección General de Ingresos, los 3 comisionados eran designados o nombrados por el Director General de Ingresos, quienes tenían la facultad de conocer el recurso de apelación. Es decir, todo el proceso gubernativo o el control administrativo de los actos de la propia administración tributaria se surtían dentro de ella misma, con el conocimiento del recurso de reconsideración en conocimiento de las administraciones provinciales de ingresos o del Director General de Ingresos, en tanto la apelación la veía la Comisión de Apelaciones, que, como he dicho, estaba compuesta por 3 servidores públicos designados por la propia entidad. Entonces, a raíz del desarrollo que ha tenido el derecho tributario y homologando, por ejemplo, otras jurisdicciones y el modelo de código tributario del Centro Interamericano para Administraciones Tributarias, se incorpora en la Ley 8 de 2010 la creación del Tribunal Administrativo Tributario, en ese momento como un ente independiente dentro del órgano ejecutivo, especializado e imparcial, que tendría su sede en la ciudad de Panamá y con jurisdicción administrativa en toda la República. Este artículo viene a ser subrogado por el artículo 300, este artículo de la Ley 8 viene a ser subrogado por el artículo 323 del Código de Procedimiento Tributario. El Código de Procedimiento Tributario entró en vigor en su totalidad en el año 2024, pero fue promulgado por la Ley 76 del año 2019 y, como he manifestado, su artículo 323 subroga el artículo 156 de la Ley 8 de 2010, señalando que se instituye el Tribunal Administrativo Tributario con el objetivo de garantizar los derechos de los contribuyentes y la igualdad de las partes en la relación fisco-contribuyente. ¿Cuáles son las partes en la relación fisco-contribuyente? Bueno, la administración tributaria, identificada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y por los propios contribuyentes. Indica el artículo 323 que el tribunal tendrá jurisdicción nacional como organismo
autónomo, independiente, imparcial y especializado de segunda instancia. ¿Cuál es la principal diferencia que encontramos con relación al artículo 156 de la Ley 8? Que el artículo 323 ya no indica que el tribunal forma parte o está del órgano ejecutivo, lo que evidentemente materializa una institución completamente autónoma e independiente. Por supuesto que forma parte de la administración pública, al ser una entidad administrativa, pero no está incorporada, como lo dijo en la Ley 8, al órgano ejecutivo. Esto, reitero, cimienta los principios de independencia y autonomía de la institución frente a ese que desde mi punto de vista, aunque no somos autoridad judicial, como lo ha dicho la Corte Suprema, y lo vamos a ver seguidamente, aunque el tribunal no es autoridad judicial, es una autoridad administrativa, pero cimienta su independencia, y que desde mi punto de vista, como lo he reiterado en otras ocasiones, el principio de independencia judicial de los jueces y magistrados, incorporado a la Constitución política, desde mi punto de vista también es aplicable a los magistrados de los tribunales administrativos. Evidentemente no solo al Tribunal Administrativo Tributario, sino por ejemplo también al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Esto desde mi punto de vista es significativo para asegurar que haya efectivamente una tutela administrativa tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes en ejercicio de ese principio que describe el propio artículo 323, igualdad de las partes en la relación fisco-contribuyente. El tribunal, dice el artículo 323, se ha instituido para conocer los recursos de apelación contra los actos emanados de la Dirección General de Ingresos y los jueces administrativos tributarios, que aún no han sido creados. Más adelante me referiré al tema. El tribunal también conocerá en única instancia administrativa las tercerías, excepciones e incidentes que se interpongan con motivos de los procesos de cobro coactivo que cursen ante la Dirección General de Ingresos. Ahora voy a referirme un poco a la constitucionalidad del Tribunal Administrativo Tributario. ¿Y por qué he querido traer este tema de la constitucionalidad? Cuando se crearon los primeros tribunales administrativos en Panamá, en primer lugar el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y luego el Tribunal Administrativo Tributario, surgió este debate, si estas instituciones eran constitucionales o no, porque evidentemente no se encuentran en la Constitución. No hay ningún artículo de la Constitución que diga créase el Tribunal de Contrataciones Públicas o créase el Tribunal Administrativo Tributario. Incluso se hablaba de la teoría de los órganos extrapoder, la facultad que tienen los estados de crear instituciones que no pertenecen a ninguno de los tres órganos del Estado, pero que son necesarios para la administración de la cosa pública. Bueno, desde mi punto de vista, aunque expresamente el Tribunal Administrativo Tributario no esté consignado en la Constitución, tiene resguardo constitucional. Y considero que esto también es relevante mencionarlo ante el movimiento que tenemos actualmente, desde mi punto de vista, con justificada razón, de adoptar una nueva constitución. Toda esta actividad que está teniendo el Estado y el gobierno nacional para adoptar una nueva constitución. Y considero que es relevante mencionar este tema porque hay que salvaguardar la institucionalidad del Tribunal Administrativo Tributario, que reitero, tiene resguardo constitucional por las siguientes consideraciones. En primer lugar, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene el núcleo de derechos que deben tutelarse a todas las personas de los estados signatarios de la Convención, establece que toda persona tiene derecho, los derechos procesales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley, el principio del juez natural, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Pero también nos dice la Convención Americana
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral y resaltamos fiscal. Repito, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal. Compréndase por orden fiscal, orden tributario. Y es ahí donde encontramos ese amparo constitucional que tiene el Tribunal Administrativo Tributario en el artículo 8.1 de la Convención Americana. ¿Por qué decimos que allí está el amparo constitucional en la Convención Americana? Bueno, porque entonces tenemos que ir al bloque de constitucionalidad, la teoría que ha venido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que normas que no se encuentran en la Constitución política la integran, el llamado bloque de constitucionalidad. Y tenemos que las sentencias de 28 de septiembre de 1990 y de 8 de noviembre de 1990, la Corte sostuvo que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad. Lo que me lleva a la conclusión de que este derecho que tiene toda persona de los estados suscriptores de la Convención Americana de contar con un tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus obligaciones fiscales, encuentra resguardo en la Constitución Política de Panamá. Pero siguiendo con el bloque de constitucionalidad, también es importante relatar la transformación que ha tenido el contenido del bloque de constitucionalidad con la reforma constitucional del año 2004, cuando se incorpora un segundo párrafo al artículo 17 de la Constitución que expresamente señala: los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben ser considerados como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Y aquí retomamos entonces el contenido ya expuesto del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido que si bien ya la Corte lo incorporó previamente a la reforma constitucional del año 2004, lo incorporó a la teoría del bloque la constitucionalidad, lo encontramos también sustento en la adición o en la reforma constitucional del año 2004 al artículo 17 constitucional. Siguiendo con el bloque de constitucionalidad, lo que me da paso a referirme a una importantísima sentencia que se dictó el 23 de marzo de este año. También a través de las sentencias de 30 de julio de 1990 y de 24 de mayo de 1991, la Corte Suprema de Justicia puntualizó que la jurisprudencia de la Corte en materia constitucional, siempre que sea consona con el Estado de Derecho, forma parte del bloque de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda cambiar su doctrina motivadamente o justificadamente. Y digo que este criterio de la Corte, en el sentido que su jurisprudencia también constitucional integra el bloque de constitucionalidad, me resulta significativo por la reciente sentencia del 23 de marzo del año 2026, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional. ¿Qué motiva esta sentencia? El artículo 379 del Código de Procedimiento Tributario establecía un procedimiento de queja contra los servidores públicos de la Administración Tributaria, en el sentido que los contribuyentes que consideraran que habían recibido o sufrido algún perjuicio de parte de un servidor público de la Dirección General de Ingresos podrían elevar un procedimiento ante el tribunal y el tribunal podía sancionar a esos servidores públicos. Este artículo fue demandado de inconstitucional y la Corte concluye que es constitucional porque la competencia asignada por el Código Tributario al TAC, al Tribunal Tributario, violaba la Constitución, por cuanto esa competencia de procesar y sancionar a los servidores públicos por faltas administrativas está atribuida a la Sala Tercera de la Corte Suprema. Bueno, esa fue la conclusión de la Corte y yo debo decir que la comparto. De hecho, también lo he mencionado en otra ocasión, el Código Tributario o el actual Código de Procedimiento Tributario surge, no tiene la versión que nosotros promovimos, digo promovimos porque entonces yo servía como secretario general del tribunal. El Tribunal Administrativo Tributario promovió, en ejercicio de sus competencias,
hace un par de años ante el ministro de Economía un proyecto de código tributario, haciendo énfasis en esa necesidad de adoptar el modelo de otras jurisdicciones, adoptar el modelo del código tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Bueno, en esa propuesta de ley, que fue producto de una consultoría que realizó el Tribunal Tributario, no se encontraba esta norma, que fue declarada inconstitucional, repito, el artículo 379. Ese artículo fue incorporado en los debates en la Asamblea. Así que yo coincido plenamente con el criterio de la Corte. Pero lo que destaco de esta sentencia, más allá de la declaratoria de inconstitucionalidad y que se piense que se le quitó una competencia al tribunal, que desde el inicio no debió tenerla, lo que destaco, en sintonía a lo que mencionaba, que la jurisprudencia constitucional de la Corte también integra el bloque de constitucionalidad, es que a través de la sentencia del 23 de marzo la Corte hace un pronunciamiento extraordinario al reconocer la existencia del tribunal. Yo no he encontrado otro pronunciamiento de la Corte donde haya destacado este rol fundamental que cumple el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. La Corte dijo en esta sentencia: la creación del TAT obedece a la necesidad de un órgano administrativo especializado encargado de la revisión y control de los actos de la administración tributaria, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normativa fiscal, el respeto al debido proceso y la tutela de los derechos del contribuyente en sede administrativa. Y yo agrego también de la administración tributaria, porque el tribunal es imparcial en un plano de igualdad. Es decir, si bien el Código Tributario, aquí quizás la Corte se apega al sentido estricto del artículo 323, si bien el artículo 323 del Código de Procedimiento Tributario dice que el tribunal ha sido instituido para garantizar los derechos del contribuyente, pero también de la administración tributaria. Porque, como veremos también casi al final de la presentación, la mayoría de los casos que han llegado al tribunal han sido ganados por la administración tributaria. Es decir, la administración ejerce su derecho de estar en el litigio en igualdad de las partes, el litigio que lleva el administrado, que lleva el contribuyente, pero ejerce la defensa del crédito que considera el Estado tiene derecho a su cobro. En esta sentencia también la Corte dice que el TAT ejerce una función de revisión administrativa circunscrita al examen de legalidad, razonabilidad, corrección procedimental de las actuaciones administrativas impugnadas. Entonces, recoge esa amplia facultad que tiene el tribunal en la vía administrativa y que quizás antes de la existencia de tribunales administrativos estaba plenamente concentrado en la Sala Tercera. Cuando el Pleno, repito, en función constitucional del Tribunal Constitucional dice que un tribunal administrativo ejerce una función de control de la legalidad de la actuación de la administración tributaria, creo que esto es muy significativo porque nos permite ver cómo a través de esta institución de carácter administrativo, que no es una institución judicial, se controla la legalidad de las actuaciones bajo los parámetros de razonabilidad y la facultad de corregir los errores procedimentales en que incurra la administración tributaria. Y aquí en que pueda incurrir, aquí me adelanto un poco a uno de los puntos que vamos a ver respecto del control de los actos administrativos en la vía gubernativa, que es la nulidad de los actos. Muchos, quizás con anterioridad, muchas decisiones del TAT eran muy proclives a declarar la nulidad de las actuaciones, pudiendo, desde mi punto de vista, ser nulidades relativas, es decir, retrotraer el proceso hasta el acto que provocó la nulidad y no anular todo el proceso. Pero aún se despeja mucho más esa posibilidad que tiene el tribunal, no necesariamente de anular, sino de corregir los errores procedimentales y tomar la decisión dentro del caso en la medida que esa corrección de los errores procedimentales en que haya podido incurrir la administración tributaria no conlleven una ostensible violación al debido proceso o la colocación del contribuyente o del administrado en estado de indefensión. Más adelante voy a profundizar sobre esto. ¿Qué más dijo la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia de 23 de marzo? Que las funciones que ejerce el tribunal
no implican que ejerzamos una potestad jurisdiccional propiamente de los tribunales de justicia. Esto reafirma que somos una entidad estrictamente administrativa. Las decisiones que profiere el tribunal los hace en calidad de autoridad administrativa como última instancia frente a las actuaciones realizadas por el Director General de Ingresos o por cualquier otro acto administrativo tributario y no en calidad de ente judicial. De hecho, las decisiones del tribunal pueden ser recurridas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una vez se ha agotado la vía gubernativa. Los miembros del tribunal, aunque ostentamos, dijo la Corte, la calidad o grado de magistrado, no impartimos funciones jurisdiccionales de administrar justicia, semejante a las funciones de los magistrados de la carrera judicial. Y por último, sobre la constitucionalidad del tribunal, traigo a colación el numeral 12 del artículo 159 de la Constitución Política, que se refiere a la función legislativa. La función legislativa que ejerce la Asamblea Nacional o órgano legislativo le faculta, a propuesta del órgano ejecutivo, a crear ministerios, entidades autónomas descentralizadas para el mejor ejercicio de la cosa pública. Y en efecto, la creación del tribunal fue una iniciativa que llega a la Asamblea Nacional de parte del órgano ejecutivo. Concluida esta etapa sobre la constitucionalidad del Tribunal Administrativo Tributario, voy a pasar al siguiente eje de nuestra presentación, que es hablar un poco sobre el control de los actos administrativos tributarios en el ámbito administrativo o gubernativo, es decir, los procedimientos de revisión de los actos tributarios. Este procedimiento de revisión se ejerce a través del control que da la propia administración tributaria de sus propios actos. En segundo lugar, por el control en sede administrativa por vía del recurso de apelación a través del Tribunal Administrativo Tributario como organismo de control de los actos de la administración tributaria. Y en tercer lugar, sobre lo que no voy a hablar hoy, porque sería muy extenso, cuando se da el agotamiento de la vía gubernativa, la posibilidad que tiene el contribuyente o administrado de accionar la jurisdicción contenciosa administrativa que ejerce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Antes de adentrarnos a los dos recursos que permite el Código de Procedimiento Tributario, reconsideración y apelación, vamos a hablar brevemente de los procedimientos especiales de revisión de los actos administrativos tributarios que están consignados en el Código de Procedimiento Tributario. Primero, tenemos el artículo 298 sobre la nulidad del pleno derecho. El Código de Procedimiento Tributario, en su artículo 298, tipifica las causas por las cuales se puede decretar la nulidad de pleno derecho, ya sea de oficio, por parte de la administración o del tribunal, o solicitada por el obligado tributario o contribuyente dentro de un plazo no mayor de un año a la presentación de la solicitud, el recurso. ¿Por qué me quiero referir aquí al modelo de código tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en materia de nulidad? Como ya dije, la iniciativa de contar con un código tributario en Panamá nace de la experiencia de otras jurisdicciones, pero también de la promoción que realiza el CIAT, o Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, con su modelo de código tributario. También hay un modelo de la ONU, un modelo del BID, pero Panamá ha seguido el modelo del CIAT. La República de Panamá es miembro del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Bueno, resulta que el artículo del modelo CIAT, que se refiere a las nulidades de los actos tributarios, el comentario hace una orientación a que al momento en que los estados legislen en materia de nulidad de los actos tributarios, deben orientarse a salvaguardar el procedimiento o el proceso administrativo, de forma tal que la nulidad se retrotraiga al proceso y no lo anule absolutamente. Quizás la forma como quedó consignado el artículo 298 no hace expresamente una referencia a ello, porque nos habla de nulidad de pleno derecho. Y tradicionalmente el tribunal vino declarando la nulidad de todo el proceso seguido por la administración tributaria cuando tal vez solo había un acto
que no provocaba indefensión, pero que sí era nulo porque se había producido en detrimento del procedimiento legalmente establecido y se podía retrotraer el proceso a esa etapa y salvaguardar el procedimiento. No podemos perder de vista que los procesos que inicia la administración tributaria tienen como objetivo cobrar los tributos a los que todos estamos obligados. Por supuesto que a veces la administración, como cualquier entidad pública, se equivoca. Decimos la administración, somos nosotros los seres humanos, ¿no? Los que aplicamos, interpretamos la ley, los que hacemos la auditoría, la fiscalización, y para ellos están los recursos. Pero hay un interés legítimo de la administración tributaria de proteger ese presunto derecho de crédito del Estado, de crédito que tiene el Estado. Entonces, anular todo el proceso cuando no se ha producido indefensión ni hay graves violaciones al debido proceso, dejaba a la administración sin la posibilidad de poder cobrar. Yo podría decir que desde el año 2025 hemos venido cambiando un poco ese criterio, los nuevos integrantes del tribunal, en el sentido de que tomamos muy en cuenta si realmente la nulidad lleva ese nivel de tanta gravedad que hay que anular todo el proceso. Y ahora voy a dar ejemplo. Pero muy probablemente, y como se necesita, porque el Código de Procedimiento Tributario panameño tiene varias deficiencias, en el momento que se tome la decisión de modificar, revisar el código, será desde mi punto de vista muy necesario revisar el tema de las nulidades y particularmente tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte, porque nosotros tenemos como referencia la Ley 38 de 2000 y la regulación de las nulidades. La Ley 38 es clara al establecer las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Entonces quizás eso es lo que faltó en el Código de Procedimiento Tributario. No obstante, la Ley 38 suple los vacíos, de acuerdo al artículo 26, los vacíos del Código de Procedimiento Tributario. Entonces, es muy importante y necesario que se siga prestando atención a la observancia del grado de vulneración que pueda tener un acto nulo. Y en ese sentido, decía el artículo 298, lista varias categorías o circunstancias que provocan la nulidad, pero especialmente tenemos el numeral 2, que se refiere a la violación del debido proceso. Hay actuaciones u omisiones de la administración tributaria que no pueden ser convalidables o no puede decretarse una nulidad relativa. Un ejemplo de esto, ya con la vigencia del Código de Procedimiento Tributario, que exige que se dé finalizada la auditoría o fiscalización el acta de cierre. Nosotros hemos tenido casos que nos llegan en recurso de apelación donde no hubo un acta de cierre de la auditoría. Y el criterio que ha sentado el tribunal es que no puede retrotraerse el proceso, es decir, declarar nula la resolución que emite la liquidación adicional y retrotraer el proceso y decirle: administración tributaria, usted no dictó el acta de cierre, díctela. Allí consideramos que hay una ostensible violación al debido proceso, porque cerrar la auditoría es una garantía fundamental del contribuyente. Si se le permite a la administración que omitió ese paso fundamental, declarándole nula la resolución que dicta la liquidación adicional y se le dice dicta el acta de cierre, ponemos en un estado de indefensión al contribuyente porque podría ser nuevamente revisado. Y hay una prohibición en el sentido que no puede ser auditado dos veces en el mismo periodo por el mismo periodo fiscal y el mismo tributo. Hay otros elementos que el tribunal ha venido considerando que no provocan una nulidad absoluta y entonces se dicta la nulidad relativa. Antes de mencionar otro ejemplo que nosotros tenemos que provoca la nulidad absoluta, ya la Ley 8 lo establecía y también está consignado hoy con el Código Tributario, es el derecho que tiene el contribuyente de saber quién lo va a auditar. La identidad de los auditores, del jefe, del supervisor. Y esa omisión también la observamos, que la administración no comunica, le comunica: lo voy a auditar por el ITBMS, pero no comunica: lo va a auditar Pedro, María y el supervisor es José.
Entonces allí evidentemente encontramos una nulidad absoluta porque eso no se puede retrotraer. Un ejemplo de nulidad relativa. Con el Código de Procedimiento Tributario se incorpora la figura de la propuesta de regularización. ¿Qué es la propuesta de regularización? Una vez concluida la auditoría, vamos a suponer que en ese proceso se comunicaron quienes eran los auditores, se dictó el acta de cierre. Bueno, después del acta de cierre y antes de emitir la resolución, hay una etapa previa que es la propuesta de regularización. Una resolución que emite la Administración Tributaria, que no es recurrible, el propio código lo establece, donde le digo al contribuyente, bueno, esta es su situación después de su auditoría y le propongo pague estos tributos para regularizar su situación. En ocasiones la Administración no dicta la propuesta de regularización y se va directo. Eso ha llegado a apelación y se ha considerado en el tribunal que no viola, que no es una nulidad absoluta, porque, como digo, no es un acto recurrible, sino que pone en conocimiento, es como un resumen que pone en conocimiento al contribuyente su situación y que él puede decidir si se acoge a la propuesta o no me acojo. Entonces la Administración dicta su liquidación, que ya él podrá recurrir en reconsideración o apelación. Entonces este es el punto que yo quería destacar de las nulidades como vienen reguladas en el Código de Procedimiento Tributario y la necesidad de valorar detenidamente este aspecto, porque hay que tener en consideración que la Administración Tributaria ejerce un derecho legítimo y por supuesto que siempre hacemos ese llamado a la Administración Tributaria de que cuide la formalidad y el debido proceso dentro de sus actuaciones. Sabemos que tienen un cúmulo de casos, pero bueno, está la ley y están los procedimientos establecidos y que el tribunal también está llamado y obligado a cumplir con y a observar los procesos y procedimientos establecidos. Dentro de los procedimientos especiales de revisión también tenemos la rectificación de errores en el artículo 299 del Código Tributario, que establece que los errores materiales, aritméticos o de hecho, siempre que no hubiere caducidad de la instancia o pérdida de competencia por prescripción, pueden ser corregidos a petición o de oficio por la propia administración. En cuanto a la revocación de los propios actos, lo tenemos regulado en el artículo 300. La revocación de los propios actos se puede dar de oficio o puede ser solicitado por el contribuyente. ¿Cuáles son las categorías para que opere la revocación de los actos propios? En primer lugar, cuando se determine, repito, ya sea de oficio o a petición de parte, que infringen manifiestamente la ley, o cuando el acto fue emitido sin competencia para ello. Voy a poner un ejemplo. El director general de ingresos es el representante de la Administración Tributaria. Pero hay una norma en el decreto del Gabinete 109 de 1970, con rango de ley, que es el que regula a la DGI, que establece que el director general puede delegar su competencia. Pero hay una norma posterior que señala que en las ausencias del director, su cargo lo ocupará el subdirector general de ingresos designado por una resolución que emita el ministro de Economía. Entonces, el director puede delegar sus facultades, algunas facultades entre sus funcionarios, pero su propio cargo no lo puede delegar, porque lo establece el decreto 109 de 1970. Solo el ministro, a través de una resolución, puede reemplazarlo por sus ausencias temporales. Entonces, supóngase que el director delegó en Pedro, y yo siempre pongo uso de nombres como ejemplo, será porque me gustaba mucho la cómica, a Pedro Picapiedra y a Pablo Mayo. Bueno, el director decidió encargar, porque va a salir a una misión, a Pedro Picapiedra como director general de ingresos. Y Pedro Picapiedra firmó la resolución. Es un funcionario sin competencia. ¿Por qué sin competencia? Porque el régimen orgánico de la DGI establece que solo el ministro, a través de una resolución suya, puede designar al director encargado. Allí el director, si se da cuenta de ello,
puede revocar de oficio el acto porque fue emitido por un funcionario sin competencia. Otras causales de revocación de los actos propios, cuando el beneficiario del acto haya hecho declaraciones o aportado pruebas falsas para obtener un beneficio, cuando el beneficiario del acto lo consienta su revocatoria, cuando se compruebe que el acto ha sido emitido con error de cálculo, error aritmético o inexistencia de una norma jurídica que lo sustente, cuando determine que se han presentado circunstancias posteriores posteriores a su emisión que demuestren que era improcedente el acto administrativo. También hay otra figura de procedimiento especial de revisión, recordando que estos procedimientos especiales de revisión no son a través de los recursos, clásicos recursos, reconciliación y apelación. El artículo 301 se refiere a la declaratoria de lesividad, que ocurre o pudiera ocurrir cuando la administración tributaria emite un acto donde otorga derechos y luego se da cuenta o considera que ese acto que fue emitido por la propia administración lesiona el interés público. No puede revocarlo de oficio, sino que debe solicitarle a la máxima autoridad del Ministerio de Economía, esto es el ministro de Economía y Finanzas, la revocatoria o anulación del acto. La declaración de lesividad no podrá dictarse una vez transcurrido el periodo de prescripción del tributo de que se trate y deberá darse audiencia previamente a los interesados para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Ahora vamos a entrar a los recursos que prevé el Código de Procedimiento Tributario. Estos recursos también eran dados antes de su vigencia por el Código Fiscal. Primero, ejecutorialidad del acto administrativo. Esto pues lo sabemos perfectamente. Para poder interponer un recurso debe darse dentro de la etapa de ejecutoriedad del acto. Si el acto se encuentra ejecutoriado, aunque se intente, el recurso será improcedente por extemporáneo. Entonces, el código establece ese plazo de ejecutorialidad del acto administrativo para poder presentar tanto el recurso de reconciliación como el recurso de apelación. El plazo es de 15 días hábiles siguiente a la notificación del acto que se pretende requerir. ¿Cuáles son los recursos que prevé el Código de Procedimiento Tributario en la vía administrativa? En primer lugar, el recurso de reconciliación, dice el Código, ante los jueces administrativos tributarios. No existen los jueces administrativos tributarios. Esta es una figura que también incorpora el Código de Procedimiento Tributario para que conozca en primera instancia el recurso de reconciliación como funcionarios delegados del Director General de Ingresos. Sin embargo, no se ha materializado. El Estado no ha dispuesto la instalación de los jueces administrativos tributarios por distintas razones, entre ellas se comenta que por motivos presupuestarios, y el Director General de Ingresos continúa ejerciendo la competencia para conocer el recurso de reconciliación. Así que aquí debemos leer el recurso de reconciliación ante el Director General de Ingresos, solamente que lo señale como lo establece el Código. El recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Los recursos administrativos solamente se pueden ejercer una vez dentro de cada procedimiento, agotan la vía gubernativa en tanto se cumpla con el procedimiento, su interposición, y no cabe recurso de revisión administrativa en la esfera tributaria. Esto lo expresa el Código de Procedimiento Tributario. Por lo cual, pues, solo tenemos dos recursos, reconciliación y apelación. El procedimiento que se debe seguir en el marco de los recursos administrativos. En primer lugar, los recursos deben ser admitidos. Esto lo consigna el artículo 304 del Código. Debe dictarse una resolución de admisibilidad de los recursos, donde se disponga si son admitidos o no son admitidos, y en todo caso, si no se admiten, debidamente motivadas. No estoy diciendo que la admisión no lo deba estar, pero la no admisión, por supuesto, que debidamente motivada, expresando las causas de su inadmisión, entre ellos la declaratoria de rechazo de plano si se presenta extemporáneo, fuera de los plazos de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Algo importante, y esto también me recuerda el tema de las nulidades. Expresamente los artículos 109 y 305 del Código advierten
que debe dictarse una resolución pronunciándose sobre las pruebas presentadas por el contribuyente. Una resolución donde diga que admito las pruebas o no las admito, o admito unas y no admito las otras. En primera instancia. Es decir, cuando yo presento el recurso de reconsideración y aduzco mis pruebas, la administración está obligada a dictar un acto administrativo donde se pronuncie sobre la admisibilidad de las pruebas. Y esa decisión de admisibilidad en primera instancia o ante la DGI es apelable. Si se niegan las pruebas, es apelable ante la Dirección General de Ingresos dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del auto de prueba. ¿Y qué ocurre? O que hemos observado que en muchos casos de antaño, porque ese es otro fenómeno que tenemos, estamos entre el año pasado y este año recibiendo muchos casos que provienen de administraciones anteriores, no había pronunciamiento en materia de pruebas. Es decir, pasaba la administración a resolver el recurso de reconsideración sin haber dictado un acto de prueba. Entonces, allí entramos al debate. ¿Eso produce nulidad o no produce nulidad? No voy a profundizar sobre eso. Pero solo resaltar que es importante que la administración observe que debe pronunciarse sobre las pruebas porque hay un mandato legal en ese sentido. A veces, ya yo lo dije al principio, que todo lo que estoy hablando aquí es una opinión personal, pero a veces yo sí he llegado a pensar, bueno, se ha judicializado mucho el procedimiento administrativo o el proceso administrativo. No obstante, estas son las garantías y las normas, las reglas del juego, como se dice, ¿no? Que están en la norma y que los servidores públicos, y en este caso la administración tributaria, está llamada y obligada a cumplir. Acceso a las pruebas, libre acceso a las pruebas para ambas partes, tanto la defensa del contribuyente como la administración tributaria. Todo el tema probatorio lo pueden encontrar con mayor detenimiento en los artículos 107 y siguientes del Código de Procedimiento Tributario. Para la práctica de pruebas tenemos una antinomia jurídica. El Código tiene varias antinomias. Es otra de las razones que deben motivar su pronta revisión. El artículo 307 dice que el periodo para practicar pruebas es de 10 a 30 días hábiles. Pero el artículo 122 dice que es de 10 a 25 días. Entonces, bueno, aquí se aplicarían las normas del Código Civil, el artículo 14.2, en materia de que cuando, según el mismo código, dos disposiciones sean contrarias, pues se aplica la posterior. Sería el artículo 317, por lo que el plazo podría ser hasta 30 días hábiles. Lo importante aquí es que hay un amplio periodo para practicar pruebas. Este periodo probatorio no es muy consono con los plazos que se dan para resolver. Entonces, quizás allí también hay que hacer un estudio, porque si yo hablo de 25 o 30 días hábiles, no estoy hablando de un mes. 30 días hábiles en la práctica son 45 días aproximadamente. Y hay 4 meses para resolver. Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces son temas, y más en los procedimientos de cobro colectivo que ahora vamos para allá. Quería hacer una pausa para referirme a la prueba pericial. Ya dije que hay libre acceso a las pruebas, pero también a los medios de prueba. Como mencionaba, a partir del artículo 107 se regula la actividad probatoria, los medios de prueba que son admisibles, en general los medios de prueba conocidos en nuestro ordenamiento jurídico, y quería hacer un alto en la prueba pericial. La prueba pericial peticionada por el contribuyente. Aquí lo importante que quiero destacar es que la prueba pericial pedida por el contribuyente es, por utilizar un término, es sagrada. No se puede alterar. La administración no puede alterar la prueba, no puede adicionar preguntas, porque es una prueba que utiliza el contribuyente a través de su defensa técnica para ejercer su derecho a la defensa. Entonces no puede la administración incorporarme preguntas. Y esto lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Tercera. Está claramente establecido por la Sala Tercera. Y el tribunal también lo ha manifestado en sus decisiones. No puedo alterar la prueba pericial. ¿Qué puede hacer el juez? Y en este caso, ¿qué puede hacer el servidor público? Desde la perspectiva de la administración tributaria. No es que no pueda hacer nada.
Cuando los peritos presentan su informe pericial, el tribunal, en este caso el Tribunal Administrativo Tributario, pero también la Administración Tributaria tiene toda la facultad para interrogar a los peritos. Por ejemplo, cuando tenemos la recepción de la prueba pericial en el tribunal, primero pregunta el abogado del contribuyente, después pregunta el abogado de la DGI y luego, si los magistrados tenemos preguntas, formulamos preguntas. Luego, como lo establecía el Código Judicial y lo consigna ahora el Código Procesal Civil, el juez puede ampliar la prueba pericial después de rendidos los testimonios. El juez puede, de oficio, ampliar y ordenar que los peritos den respuesta a un nuevo interrogatorio. Entonces, aquí sí es destacar eso, que no se pueda alterar la prueba pericial pedida por el administrado porque forma parte de su derecho de defensa y su derecho a probar. Si yo le agrego preguntas como administración o como tribunal a la prueba que me pidió, le estoy alterando o estoy vulnerando su derecho de defensa porque tiene una estrategia técnica para defenderse y en base a esa estrategia técnica elige las preguntas que él quiere formular y por supuesto no pone lo que no quiere preguntar. Posibilidad de audiencia, el tribunal puede convocar audiencia en ese procedimiento y también hay una fase de alegato final. Cuando hable de los recursos quizás puntualice un poco más sobre ello. Bueno, la jurisdicción administrativa tributaria. Si bien la Corte dijo que el tribunal no ejerce funciones jurisdiccionales, eso lo tenemos claro, y lo teníamos claro algunos tal vez hace mucho tiempo, pero el código en el artículo 316 dice que se crea la jurisdicción administrativa tributaria. Bueno, esto es todo un debate en el cual pues no vamos a entrar en esta mañana, porque yo sí creo que hay una jurisdicción administrativa, que evidentemente no es la jurisdicción per se, la jurisdicción concebida como órgano judicial, como ese órgano integrado por sus tribunales, Corte Suprema, tribunales juzgados, que tiene la prerrogativa de interpretar la ley. Siempre hay que recordar, reitero desde mi punto de vista, que los servidores públicos no interpretamos la ley, aplicamos. Claro, evidentemente hacemos una labor de interpretación, pero lo que se debe exteriorizar técnicamente es que los servidores públicos aplicamos la ley. Solo el órgano judicial interpreta, porque es una prerrogativa constitucional que tiene. Los jueces, magistrados del órgano judicial son los que interpretan la ley. Pero, repito, dice el artículo 316 que se crea la jurisdicción administrativa tributaria. Y esa jurisdicción administrativa, por eso es que nuestra misión es impartir justicia tributaria y el fallo de la Corte nos ha, hago un paréntesis, nos ha creado todo un debate y debemos seguir con esa misión de impartir justicia tributaria, si impartimos o no. Pero dice el código que hay una jurisdicción administrativa tributaria. Entonces hay justicia administrativa. Nos dice que la jurisdicción está conformada por los jueces administrativos tributarios unipersonales de primera instancia adscritos a la Dirección General de Ingresos, que tienen como facultad resolver el recurso de reconciliación, como función delegada por el director de ingresos. Ya dije, no existen los jueces. Están en papel o en la ley, pero no existen, no se han materializado, así que esa función la sigue ejerciendo el director general de ingresos. Y en segundo lugar, el Tribunal Administrativo Tributario, organismo colegiado, de segunda instancia, independiente, autónomo en su funcionamiento y en su competencia, especializado con jurisdicción a nivel nacional. Hago otro paréntesis. Cuando no me hicieron caso, cuando estábamos en esa tarea de presentar al Ministerio de Economía esta propuesta de Código Tributario, mi posición, os digo que no me hicieron caso porque eso era quizás muy utópico y lo seguirá haciendo, pero mi posición era, y lo sigue siendo, que en el evento de que se crearan juzgados administrativos tributarios de primera instancia, esos juzgados deben depender del Tribunal Administrativo Tributario. O sea, si realmente estamos hablando de concentrar independencia en este tema tan sensitivo,
Repito, por supuesto que la DGI tiene ese derecho legítimo de cobro y que además lamentablemente en nuestro país no hay cultura tributaria, no hay cultura por el cumplimiento voluntario, esa es una realidad. Y nosotros los vemos en los recursos que llegan. Muchos de ellos que se tiene que declarar la prescripción porque se dejó correr el plazo de prescripción, pero quizás, muy probablemente el contribuyente tenía que pagar. No lo pagó porque no hay cumplimiento voluntario, no hay cultura tributaria. Pero decía que desde mi punto de vista, si se quiere hablar de independencia, efectividad, concebir quizás en un futuro más adelante jueces administrativos tributarios independientes para que conozcan el recurso de consideración deberían depender del Tribunal Administrativo Tributario. Podemos soñar, dijo el Papa Francisco, soñar en grande. Bueno, ¿cuál es el objeto del recurso de reconsideración? Está su objeto en el artículo 343. Se puede dirigir contra todos los actos y resoluciones dictados por la Dirección General de Ingresos, sus administraciones provinciales. Su interposición será optativa para el interesado. ¿Qué quiere decir esto? No está el contribuyente obligado a interponer la reconsideración. Puede apelar directamente. Y lo voy a precisar más adelante, pero adelante. Eso no es completamente así. Solo puedo renunciar a la reconsideración cuando hay un acto administrativo de la administración tributaria, ya sea porque la administración actuó de oficio o en virtud de una solicitud o petición que me resolvió. ¿Qué quiero decir con esto? Si la administración actúa de oficio y dicta una liquidación adicional en materia de ITBMS o impuestos sobre la renta, cuando me notifican yo puedo renunciar a la reconsideración y me voy a apelación directa. O yo presenté una solicitud de devolución de impuestos y le dije, DGI, usted me tiene que devolver 10.000 balboas, y la DGI dijo, no, yo le tengo que devolver 4.840. Entonces yo no estoy de acuerdo. Allí, eso parte de una solicitud, la DGI me la resolvió, allí yo puedo desistir de la reconsideración y me voy a apelación directa. ¿Cuándo no puedo? En las solicitudes que no me resuelve la DGI. Sigo con la misma solicitud. Solicité que me devuelvan $10.000 balboas de impuestos que pagué de más, a mi criterio, y la DGI no me resolvió. Estoy adelantando a una diapositiva. La DGI no me lo resuelve dentro de los 4 meses porque hubo pruebas. Allí no puedo apelar directamente. Tengo que reconsiderar. Ahora lo vamos a ver. Interpuesto el recurso de reconsideración, no podrá promoverse ante el TAP la apelación hasta que no haya sido resuelto el recurso de reconsideración de forma expresa o por silencio administrativo cuando hayan transcurrido 4 meses sin que la DGI haya resuelto. Es lo que prácticamente había dicho. Si yo interpuse la reconsideración, tengo que esperar el plazo de hasta 4 meses si hubo pruebas que practicar para poder ir en apelación directa, porque la DGI no falló en los 4 meses, entonces se considera negado el recurso de reconsideración por silencio administrativo. Ese recurso de apelación entonces puedo interponerlo dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de los 4 meses que es dado el silencio administrativo. En tanto, el recurso de reconsideración, el plazo para interponerlo es dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de la administración tributaria que me resolvió la solicitud de apelación, o que me notificó de devolución de impuestos, el ejemplo que puse, o que me notificó la liquidación adicional por no haber, a criterio de la DGI, a lo mejor no tiene la razón, por no haber pagado el ITBMS como que me correspondía, o no haber pagado, o no haber declarado algunas cosas en mi declaración de renta y me hizo una liquidación adicional. Aquí está, se interpone ante la Dirección General de Ingresos dentro del plazo de 15 días siguiente a la notificación del acto originario. Interpuesto el recurso, se suspende la ejecución del acto administrativo. Esto está en el artículo 345 y esto es importantísimo en materia de prescripción, porque si nos vamos antes, el Código Tributario regula en materia de prescripción los periodos fiscales 2022 en adelante.
2021 hacia atrás se rige por las normas de prescripción del Código Fiscal. Entonces la DGI puede considerar, bueno, tomamos el impuesto sobre la renta antes de la vigencia del Código Tributario, 7 años el plazo de prescripción. La DGI dice, bueno, hice esta liquidación en 3 años, en los 3 años del plazo de prescripción. No está prescrito, puedo cobrar. Cuando lo notifica de la liquidación, interrumpió la prescripción y usted presenta el recurso de reconsideración, hasta allí llega, ¿no? Y si la DGI se demora 7 años en resolver, prescribió. 7 u 8, como hemos observado, ¿no? Prescribió el derecho porque es uno de los efectos de interposición de los recursos, la suspensión del acto administrativo. Deberá resolverse en un término no mayor de 2 meses si no hay pruebas que practicar el recurso de reconsideración, y podrá extenderse a un plazo de 2 meses más si hay pruebas que practicar, o sea, se han ordenado pruebas. Vamos ahora a ver la apelación directa. En el artículo 322, el contribuyente, ya me adelanté también, podrá optar por renunciar al recurso de reconsideración y apelar directamente al TAT sin que ello afecte su derecho a recurrir a la sala tercera. Esto solo recordando que la teoría clásica dice que para yo poder ir a la sala tercera tengo que agotar la vía gubernativa. La vía gubernativa se agota interponiendo reconsideración, interponiendo apelación. Bueno, aquí expresamente la norma nos dice, si yo renuncio a la reconsideración, gracias, eso no menoscabará mi derecho de ir a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia por haberme ido a apelación directa. Cuando se ejerza la opción de apelación directa, se aplicarán las normas sobre pruebas correspondientes en primera instancia. No pasa nada, no se afecta al contribuyente. Presenté la apelación directa, toda la actividad probatoria que solo corresponde a la primera instancia se puede ejercer en la apelación directa. La interposición del recurso de apelación directa se debe dar dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se impugna. Aquella liquidación que me notificó la administración por no haber declarado ciertos ingresos en mi declaración de impuestos de renta. También tenemos regulada la apelación directa en el artículo 346. Esta apelación directa es para cuando yo interpuse reconsideración. Dicho en otras palabras, el artículo 346 lo que viene a regularnos es la posibilidad de apelar directamente cuando no renuncié a la reconsideración. Interpuse mi recurso de reconsideración, pero transcurre el plazo de hasta 4 meses y la DGI no falla, no resuelve el recurso de reconsideración, entonces lo doy por negado por silencio administrativo y puedo recurrir en apelación directa dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de 4 meses. Hago hincapié en ese plazo porque, bueno, nos ocurre que nos llegan los recursos extemporáneos y son rechazados de plano, porque no se toma, quizás, uno dice contribuyente, pero somos los abogados, no se toma el debido cuidado del vencimiento del plazo. Vencieron los 4 meses, entonces a veces nos llegan recursos que han transcurrido 5 meses, han transcurrido 6 meses de que se dio el silencio administrativo y evidentemente el recurso ha sido interpuesto extemporáneamente. Bien. ¿Qué efectos tiene, según el artículo 347? Hay unos efectos de suspensión del interés, de los intereses moratorios y la posibilidad de apelación directa. ¿Esto cuándo ocurre? La resolución que pone fin al recurso de reconsideración, si bien dijimos, debe resolverse en un plazo máximo de 4 meses si hay prueba que practicar. Pero aquí la norma dice que aparte de esos 4 meses, o dentro de esos 4 meses, está un plazo de 6 meses dentro de los cuales se debe notificar. Es decir, la administración tiene hasta 4 meses para resolver el recurso de reconsideración, que debe notificar a más tardar dentro de 6 meses desde la fecha de interposición del recurso. Si no se da la notificación en esos 6 meses, dentro de esos 6 meses, entonces
el contribuyente puede solicitar la suspensión de los intereses moratorios, transcurrido el plazo de un año. Y aquí viene un enredo que no tiene el código, porque el primer párrafo tiene 3 plazos: el plazo de 2 meses si no hay prueba, el plazo de 4 meses si hay pruebas de practicar, y el plazo de 6 meses, para notificar. Entonces el segundo párrafo del artículo nos dice: transcurrido el plazo transcurrido un año después de los plazos arriba indicados. ¿Cuál? 6, 4. No hay claridad en la norma y el tribunal tampoco ha tenido un pronunciamiento hasta ahora. Ya lo investigamos ayer. No ha habido un pronunciamiento del tribunal respecto de la aplicación del artículo 347. Entonces, por eso aquí está la pregunta. ¿Es 18 meses después de interpuesta la reconsideración? ¿O es 16 meses si es el plazo de 4? Bueno, ya les dije, no hay criterio del tribunal. Si llega algún recurso al tribunal aplicando estos plazos, habrá un pronunciamiento y el tribunal sentará un criterio. Si se debe tomar el plazo de 6 o se debe tomar el plazo de 4, y si en la práctica sería a los 18 meses, porque tomando en consideración que dice transcurrido un año. Y aquí, pues, como decía, el contribuyente puede solicitar la suspensión de los intereses moratorios mientras no se resuelva. Si él decide esperar, después de esos 6 meses que no le notifican, él decide esperar a que la DGI resuelva y transcurre un año. Después de ese plazo vamos a tomar el dedo 6 y la DGI sigue sin resolver, que se le suspendan los intereses moratorios. Vencido el plazo de un año a que se refiere el artículo 347, el interesado también puede considerar rechazado el recurso de reconsideración, a efectos de nuevamente poder presentar el recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del año. ¿Esto por qué es importante? Ya les dije, no hay pronunciamiento del tribunal. Habíamos comentado que la apelación directa, si yo presenté la reconsideración, cuando finalizan hasta 4 meses, si hubo prueba que practicar, al vencimiento de esos 4 meses tengo 15 días hábiles para apelar directamente. Pero bueno, no lo hice, se me olvidó. Y lo presenté al tribunal cuando habían pasado 5 meses y el tribunal me dice: lo siento, rechazo de plano por extemporáneo. Tengo esta oportunidad de esperar que se dé este plazo para nuevamente intentar la apelación directa. Yo no sé si esta norma no se ha visto o no se ha intentado, pero bueno, esperaremos si en algún momento llega al tribunal y aquí volvemos a plantear, es decir, a los 18 meses, que quizás me parece lo más lógico, porque sí hay que esperar hasta 6 para notificar, pero repito, veremos si en algún momento llega un caso al tribunal y haya un pronunciamiento. Interpuesto el recurso ante el TAP, se suspende, valga la redundancia, la suspensión de los intereses moratorios. Si yo decido recurrir, entonces ya corren los intereses moratorios. Vamos ahora a ver el recurso de apelación. Ya pronto termino. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? Contra la resolución que resuelve el recurso de reconsideración si se optó por él, o contra el acto originario si no se optó por presentar recurso de reconsideración. El plazo para interponer el recurso, hay una antinomia, otra más, en el artículo 349, porque el artículo 349 dice que el plazo es de 15 días hábiles contados desde la notificación. Recuerdan que cuando hablamos de la reconsideración y todo lo demás, la apelación contra el auto de prueba, todo nos dice contados al día siguiente de la notificación. Bueno, el artículo 349 dice que el plazo para interponer el recurso de apelación es de 15 días hábiles contados desde la notificación. Pero ocurre que hay una norma posterior en el código, que es el artículo 362, que señala que todos los plazos establecidos en este código se computarán desde el día siguiente a la recepción de la notificación. Por tanto, el tribunal ha venido aplicando el artículo 362 respecto del artículo 349 en observancia también del artículo 14.2 del Código Civil. Y se establece, o sea, establecido el criterio de que el plazo
para interponer el recurso de apelación es de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución que resolvió la reconsideración o el acto original. En segunda instancia, el tema probatorio. ¿Qué se puede ver en segunda instancia? Recordemos que la actividad probatoria se surte en la primera instancia con el recurso de reconsideración. El recurso de apelación yo lo puedo acompañar de otros documentos que no presenté en la reconsideración cuando sean de fecha posterior al escrito de reconsideración. Lo que no haya sido posible adquirir, esto es muy similar a lo que regula la ley 38, lo que no haya sido posible adquirir por causas que no sean imputables a la parte interesada, o los que surjan de la necesidad de contraprobar afirmaciones o hechos que surgieron en la resolución de primera instancia, la que resuelve el recurso de reconsideración. Fueron hechos que planteó la administración allí, que no los conocía cuando presenté o sustenté mi recurso de reconsideración. Y en materia probatoria, ¿cuáles son las pruebas que se pueden aportar en segunda instancia? Cuando por cualquier causa no importable al que solicita la prueba, esta no hubiera sido admitida o no hubiera podido practicarse en la primera instancia. Yo pedí un peritaje, me fue admitido el peritaje, ocurrió una calamidad, no se pudo practicar el peritaje. Bueno, usted puede sustentar esto y muy probablemente el tribunal va a admitir que se practique la prueba pedida y admitida en primera instancia, que por fuerza mayor, caso fortuito, no se pudo practicar. Cuando hubiera ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión del expediente con posterioridad al escrito en que se formuló el recurso de reconsideración o reclamación de primera instancia, o surja la necesidad de contraprobar afirmaciones o hechos deducidos de la resolución de primera instancia. El contribuyente, pruebas en apelación directa, esto ya lo dijimos, si no fui a reconsideración, en la apelación directa se pueden aducir todas las pruebas que hubiesen correspondido en la primera instancia y serán practicadas en el tribunal, si son admitidas. Pruebas de oficio. El tribunal está facultado por el artículo 354 a ordenar la práctica de pruebas de oficio que estime necesarias para la adecuada resolución de los casos. Se aplica el mismo término probatorio que vimos previamente, de 10 a 30, de 10 a 25 días. Y aquí la diferencia está en que cuando se ordenan pruebas de oficio, se concede un plazo, vencido el término probatorio, se concede un plazo de 8 días hábiles para que las partes aleguen sobre la prueba de oficio. A mí me parece que es un plazo muy extenso, pero eso es lo que dispone la ley y es lo que tenemos que cumplir. Digo que es extenso por los plazos que tenemos para resolver, especialmente en los incidentes en los procesos de cobro coactivo. El mismo plazo para alegar se concede al apelante cuando se hubiera practicado la prueba de conformidad con el párrafo anterior. Esto es por el tribunal ordena una prueba de oficio, el apelante y la administración tributaria tienen el mismo plazo, que concurren al mismo tiempo, de 8 días para alegar sobre esa prueba de oficio. Notificación de la decisión del tribunal. A diferencia del recurso de reconsideración, no hay un plazo de 2, de 4 meses para que el tribunal tenga que resolver. Lo que nos establece el artículo 356 del Código de Procedimiento Tributario es que la decisión del TAT debe notificarse en el plazo de un año, contado desde la interposición del recurso. Ahora vamos a ver unas gráficas sobre la actividad del tribunal. Por supuesto que este plazo no se cumple siempre. Tenemos casos que han pasado el año y no han sido resueltos. Estamos poniendo todo nuestro empeño para acortar el tiempo de decisión. Transcurrido el plazo indicado, es decir, de un año, también se suspenderá la aplicación de los intereses moratorios hasta la emisión de la correspondiente resolución por el TAT. El interesado tiene que solicitar una certificación al TAT en el que exprese no le he resuelto en el plazo de un año desde el día que presentó el recurso, para solicitar a la DGI que le suspenda los intereses moratorios. Pero ocurre que, si bien hay un plazo similar a 2 o 4 meses,
el interesado o el contribuyente puede, vencido este plazo de un año, considerar que se rechazó el recurso de apelación, es decir, un silencio administrativo tácito, y puede recurrir a la Corte si ha transcurrido ese año. Si recurre a la jurisdicción contenciosa administrativa, hasta allí llega la suspensión de los intereses moratorios. Entonces ya es a decisión del contribuyente. Y aquí quería hablar sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Creo que ya lo había adelantado y esto me parece, lo reafirmo, muy relevante para el tema de la prescripción. Cuando interpongo el recurso de reconsideración o el recurso de apelación, se suspende la ejecución del acto administrativo y por tanto los plazos de prescripción siguen corriendo, no están suspendidos. A veces se pensaba eso, por eso prescribe. Nosotros tuvimos un caso reciente que prescribió en el TAT. Prescribió en el TAT como por 20 días. O sea, ya venía con 6 años y tanto, corriendo el plazo de prescripción de impuestos sobre la renta. Cuando se presenta el recurso de apelación ante el TAT, ese recurso de apelación suspende la ejecución del acto. Le quedaban como 20 días para cumplirse los 7 años y bueno, el caso prescribió. Aquí está lo que les había dicho de el silencio administrativo en la solicitud. Así bien coloquial o bien para mí, ¿no? Yo digo y le he manifestado a mis colegas, a la magistrada Yaribel que nos acompañó y a la magistrada Luz que no pudo estar con nosotros, le he manifestado que para mí este artículo 178 es un guacho. Yo no digo que un sancocho, porque el sancocho para mí no es solo de coñame, ¿verdad? Y en el guacho ponemos de todo. Entonces, este artículo es un enredo. Nos empieza diciendo que en materia de las solicitudes, sigo con el ejemplo de la solicitud de devolución de impuestos, porque yo considero que pagué 10.000 balboas de más de impuestos. Entonces presento mi solicitud de devolución de impuestos. Dice el artículo 178 que la administración tiene 30 días para resolver, salvo que haya prueba que practicar. Entonces ordena al administrado, al contribuyente, aportarle documentos, entonces tiene 3 meses más. En la práctica 4. Transcurridos esos 4 meses, suponiendo que había pruebas o me requirió documentos, la carta del de la aseguradora, porque no estoy deduciendo las primas de seguro. Bueno, 4 meses. La DGI no me resolvió en 4 meses. Se entiende negada la solicitud. No puedo, ya lo dije, no puedo irme en apelación directa, porque este artículo 178 dice que no cabe la apelación directa en el caso de las solicitudes por silencio administrativo, sino que tengo que reconsiderar. Pero también las normas de apelación directa que vimos hacen esa referencia. Pero además, bueno, tengo que reconsiderar y esperar el plazo de la reconsideración, que son 2 o 4 meses para apelar directamente. Pero además hay un último párrafo en este artículo, y que por eso que digo que es un guacho para mí, que dice: mientras no entren en funcionamiento los jueces administrativos tributarios, no se aplicarán las reglas del silencio administrativo de las solicitudes. Se aplicará el procedimiento administrativo general de la ley 38. Entonces, cada vez que tenemos un caso de una solicitud que no fue resuelta por la administración, no podemos aplicar el código tributario, tenemos que aplicar la ley 38 y ver si la ley 38 permite que haya apelación directa. Ahí hay algunas diferencias que tenemos, yo considero, y lo digo porque ya lo he externado en resoluciones y en salvamentos de votos, en votos razonables. Yo considero que no se puede presentar apelación directa porque la ley 38 dice si procede. Y bueno, del análisis que he hecho de las normas del código a la luz de la ley 38, seguimos con el guacho panameño, el artículo 178. Consideré que era importante traerlo de referencia porque tenemos esa incidencia, ¿no? Mientras esté vigente esta norma y mientras no existan los jueces administrativos tributarios, el silencio administrativo
de las solicitudes no se les puede aplicar las normas directamente las normas del Código de Procedimiento Tributario, sino la Ley 38, que al final nos termina enviando acá, porque la Ley 38 dice si procede, si se aplica. Entonces tengo que volver a la legislación que regula esa materia administrativa de la que se trata. Vamos al penúltimo punto, el procedimiento de cobro coactivo. ¿Cuál es el rol que tiene el Tribunal Administrativo Tributario en los procedimientos de cobro coactivo que ejerce la Dirección General de Ingresos? Primero, recordar que la Dirección General de Ingresos está investida de jurisdicción coactiva. Estas normas provienen del Código Fiscal, la reafirma el Código de Procedimiento Tributario en su artículo 215, la facultad de cobranza. Está instituida en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas contra todos los cobros a favor del Estado que no estén asignados por ley expresamente a otra institución que tenga jurisdicción coactiva. La jurisdicción coactiva la ejerce el director, delegada en los jueces de jurisdicción coactiva. Los órganos competentes para la ejecución están en el artículo 216, los procedimientos de cobro coactivo de tributos y créditos a favor del Estado que no estén adjudicados a otras dependencias, como manifestaba, serán ejecutados por el despacho de los jueces ejecutores de la Dirección General de Ingresos. El procedimiento, impugnación de las decisiones del juez. El tribunal conoce en única instancia. Hay una norma por allí que leí previamente que dice el tribunal conoce en única instancia administrativa, pero no es en única instancia administrativa, conoce en única instancia. Esta competencia le fue suprimida a la Sala Tercera. De hecho, lo que se ha intentado, la Sala Tercera que yo recuerde lo ha rechazado. El tribunal conoce en única instancia los procesos de cobro coactivo, sean tercerías, incidentes, excepciones o nulidades. En ningún caso tales actuaciones suspenden la continuidad del proceso de cobro coactivo, queda en suspenso, mientras el tribunal resuelve los incidentes o las excepciones que se puedan presentar de prescripción, de pago. El código lista o establece cuáles son los incidentes o excepciones que puedo presentar, entre ellos, como han mencionado, prescripción, pago y existencia de la obligación. El tribunal los conoce en única instancia. El plazo para interponer los incidentes y excepciones ante el juez ejecutor es de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución ejecutiva. La resolución que dicta el juzgado ejecutador, a través de la cual libra mandamiento de pago, una vez notificado, el interesado, el contribuyente, tiene un plazo de 15 días hábiles para presentarla ante el propio juez. A diferencia del recurso de apelación que se presenta ante el tribunal, los incidentes y excepciones del proceso de cobro coactivo se presentan ante el juez ejecutor. El juez tiene el plazo de 5 días hábiles para remitir la actuación al tribunal. Cuando se trate de nulidades absolutas, estas pueden ser presentadas en cualquier tiempo del proceso, no dentro del plazo que se ha señalado, siempre que esas nulidades hayan surgido con posterioridad a la notificación del acto y de la resolución de mandamiento de pago, o que sea por hecho sobreviniente. El tribunal tiene un plazo dificilísimo de cumplir, 60 días hábiles para resolver. Tiene el tribunal, digo que es difícil de cumplir, sobre todo por la etapa probatoria. Ya ustedes vieron que el plazo para pruebas es de 10 a 30 días. Si se ordenan pruebas de oficio, hay que dar 8 días para alegar. Entonces es irreal este plazo. No obstante, el código, y nosotros siendo transparentes, el código establece esto. El código dice que si no se cumplen esos plazos, el interesado puede presentar un proceso de queja ante la autoridad nominadora. Todavía no nos lo han presentado. Y tenemos todos los argumentos y elementos para comprobar que no hay una dilación indebida en resolver estos procesos de oposición coactiva. Es que no alcanzan los 60 días para resolver. Hay que admitir los incidentes y excepciones.
esa resolución de admisión se notifica al interesado, al juez ejecutor. Y bueno, ustedes saben perfectamente todo lo que conlleva esto. Luego de la admisión, si hay pruebas que practicar, entonces no es muy real este plazo que establece el artículo 225. Con esto concluyo el tema del control de los actos administrativos en la vía gubernativa. Como dije, no voy a entrar por razones de tiempo al ejercicio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Solo recordar que resuelto el recurso de apelación o transcurrido un año de su interposición, como vimos, el contribuyente, si lo considera, puede recurrir a la sala tercera dentro del plazo de 2 meses siguientes a la notificación en la acción de plena jurisdicción. Aquí sí estoy obligado a comentar que, como sabemos, la acción de plena jurisdicción se trata o está prevista para la defensa de intereses particulares, es decir, solo los administrados teóricamente pueden recurrir a la sala tercera en ejercicio de la acción de plena jurisdicción. Ha habido algunos intentos de la administración tributaria en irse en acción de plena jurisdicción contra las decisiones del Estado. Hasta ahora no han sido admitidas, creo que por razones de forma, pero sí es algo que hay que ver y analizar con detenimiento, porque es una acción prevista exclusivamente para los administrados, independientemente, como ya lo he manifestado, el derecho que tiene la administración de defender el presunto derecho al crédito que tiene el Estado en materia de tributos. Pero sí hay que quizás ser vertical en salvaguardar que esta es una garantía que está prevista para los administrados, la acción de plena jurisdicción. La acción de nulidad, como sabemos, se dirige contra un acto administrativo de alcance general. Cualquier particular o servidor público puede ejercer la acción de nulidad contra un acto de alcance general, pero las decisiones del tribunal no son de alcance general, son de alcance particular para resolver un caso individualizado que afecta a un contribuyente determinado. Y bueno, ahora, si me lo permiten, voy a concluir presentándoles la actividad que ha tenido el tribunal durante sus 15 años de funcionamiento, el TAT in situ. Aquí en esta gráfica vemos los negocios presentados desde el junio de 2011. El TAT fue creado, recordamos, con la Ley 8 de 2010, pero inició funciones el 1 de junio del año 2011. Y tenemos en exactamente 15 años de funciones esta gráfica que nos muestra que hemos recibido un total de 3.072 negocios durante estos 15 años de funciones y cuál ha sido el comportamiento del ingreso de recursos. Aquí vemos que el primer año, en el año 2011, recibimos 284 recursos, porque la Ley 8 dispuso que todos los recursos de apelación que estaban en manos de la Comisión de Apelaciones que no habían sido resueltos y hasta la fecha que señaló la ley tenían que ser enviados al TAC. Entonces en 6 meses se recibió una gran cantidad de recursos, 284, que no estaban resueltos por la Comisión de Apelaciones de la DGI, en contraste con el comportamiento de los siguientes años. Y luego vemos que la gráfica sube en el año 2025, recibiendo 316 recursos. En contraste, tenemos que a 6 meses del año 2026 hemos recibido más de la mitad de los recursos que se recibió en el año 2025. Al 30 de junio habíamos recibido 201 recursos, lo que pudiera significar que al cierre del año 2026 tengamos la mayor cantidad de recursos. Es la proyección que vemos, ¿no? Muy probablemente superemos esta cifra de 316. En esta gráfica tenemos la distribución de negocios ingresados de acuerdo al tipo de materia, siendo facturación el 18% de los recursos presentados. ¿Qué es facturación? Esta inspección que hacen
los funcionarios de fiscalización de la administración tributaria llegan a los negocios, no están emitiendo facturas, no están utilizando el equipo fiscal, se fue el internet y el equipo fiscal no transmite la información. Bueno, esto es facturación y la administración, en ejercicio de sus facultades, impone multas. Estas multas llegan en apelación al tribunal. El 18% de los casos históricos obedecen a temas de facturación. Le damos siempre la factura cuando vamos a los negocios. Las excepciones de cobro coactivo. El 17% de los casos que ha atendido el tribunal tratan sobre incidentes y excepciones dentro de los procesos de cobro coactivo. Solo estas dos materias implican 36% del total de los casos históricos, esos 3.072 casos recibidos en 15 años. En tercer lugar, tenemos recursos de apelación por el cálculo alterno del impuesto sobre la renta, el famoso CAIR, y las liquidaciones adicionales con 13%. Liquidaciones adicionales, recordando que son determinaciones que realiza la administración al considerar que hubo omisión en las declaraciones de tributos. En conjunto, estas cuatro materias representan el 65.3% del total de los casos ingresados en el tribunal. ¿Cuántos recursos de esos 3.072 hemos evacuado en 15 años? Se han resuelto 2.762 recursos o negocios hasta el 30 de julio. El 2025 representó el año de mayor productividad del tribunal. Esto hay que revisarlo también un poco atendiendo el número de recursos recibidos por año. Pero en 2025 se resolvieron 245 negocios, y aquí vemos la gráfica que nos muestra en el primer año de esos 282, creo, se resolvieron 56. Y fue creciendo la productividad, bajó. En el año tenemos la mayor cantidad de casos resueltos, reitero, 2025, con 245. En medio año de 2026 hemos resuelto 103. Y tenemos que regresar a eso. Aquí solo, por supuesto, no es una justificante, pero esto incide en cualquier corporación. El tribunal, el año pasado, en el mes de septiembre, nos incorporamos 2 nuevos magistrados, la magistrada Luz Echeverría, quien les habla, y en enero se incorporó la magistrada Yaribé. Así que eso también lleva una adaptación de ritmo, pero seguramente no nos vamos a quedar abajo de ese número. Aquí tenemos los recursos según materia. Ya lo habíamos dicho, lo que más hemos evacuado: facturación, CAIR, excepciones de cobro coactivo, liquidaciones adicionales. Esto en porcentaje: 18.3, 16, 16.5, 14. Ahora vamos a ver qué significó la creación de un TAC respecto a la litigiosidad en la Sala Tercera. Antes de la existencia del tribunal, muchos casos iban a la Corte Suprema. Del total de negocios que hemos resuelto en 15 años, repetimos, 2.762, solo 165 negocios o decisiones del TAC han sido impugnadas ante la Sala Tercera. Esto representa el 6% del total de los casos resueltos. En consecuencia, el 94% de los casos no han sido atacados ante la Sala Tercera, lo que evidencia una confianza del administrado en las decisiones del tribunal. Y, como decía, se ha desconcentrado a la Sala Tercera del tema tributario. Los casos relacionados con el cálculo, con el CAIR, dentro de esos 6, sí, dentro del 6% que se ha ido a la Corte, vamos a ver las materias. El 35% de ese 6% obedece a CAIR. A liquidaciones adicionales como el 27% y los casos de facturación 12%. Estas tres materias representan el 74% de los casos que han sido atacados ante la Sala Tercera. El 26% restante se distribuye en 14 materias con mínima incidencia.
entre ellas precios de transferencia, excepciones de cobro coactivo, aunque no son recurribles, pues han presentado la demanda ante la sala, y los autos de prueba apelados que tampoco son recurribles ante la sala tercera. La decisión del TAP en materia de autos de prueba apelados, que proviene de la DGI, no es recurrible. Y aquí en esta gráfica evidenciamos cómo ha sido el comportamiento de las decisiones en cuanto a quién se le ha dado la razón en estos 15 años. El 54% de los casos resueltos, es decir, 1.501 casos, la decisión ha sido favorable a la administración tributaria. En tanto que el 46% de los casos, es decir, 1.261 casos, han sido favorables a el contribuyente. De forma tal que apenas hay 8 puntos porcentuales de diferencia entre quien ha sido favorecido por las decisiones que ha emitido el tribunal. ¿Cuánto ha representado la litigiosidad en dinero? Tenemos que el total de los recursos presentados han representado 837.772.150 balboas por dólar. De eso, en contraste con la gráfica anterior, vimos en la gráfica anterior que el 54% de los casos habían sido resueltos a favor de la DGI y el 46% a favor de los contribuyentes. Eso no guarda una equivalencia en dinero. En dinero vemos que el 50.48% ha sido a favor del fisco y el 49.52% a favor del contribuyente, porque esto obviamente depende de la cuantía de los casos. Así, 422.875.174 ha sido a favor del fisco y 414.896.975 balboas a favor de los contribuyentes. Y por último, aquí vemos la productividad, el trabajo que hemos tenido en relación al número de casos ingresados y el número de casos resueltos. Una productividad que empezó en el 20% en el año 2011, fue creciendo 40, 60 en sus 3 primeros años y fue subiendo, manteniendo una tendencia, la gráfica con leves declives. Por ejemplo, aquí entre el 73 y 71 fue creciendo. El año 2024 fue el año de mayor productividad del tribunal con 95%. 2025 tuvimos 93% de productividad y en 6 meses del año 2026 llevamos un 90% de productividad. Pues esto, como les digo, representa el trabajo del tribunal y la productividad que tenemos respecto del número de casos ingresados y el número de casos resueltos. De esta manera concluyo, agradeciéndole nuevamente a la señora Procuradora su hospitalidad y este espacio que permite continuar con la celebración de los 15 años de servicio del Tribunal Administrativo Tributario. Esta presentación también dedicada a todos nuestros colaboradores. Nos esforzamos en el Tribunal Administrativo Tributario por tener un recurso humano de calidad y de competencia. Todas nuestras vacantes son llenadas por mérito y por convocatoria pública. Gracias a todos.